Gracias por la invitación y por supuesto a la EOI, gracias a todos vosotros por venir hoy. Pensando un poco en cómo abordar esta charla, decidí al final hacer algo que en las muy pocas ocasiones que doy alguna charla nunca he hecho, que es escribir lo que iba a contar. Quizás porque en esta ocasión pues, tenía especial interés en ser lo más preciso posible a la hora de elegir las palabras y tratar el tema que quiero abordar esta tarde con vosotros, que es una perspectiva en concreto del mundo de la emprendeduría que para mí es tremendamente importante y que va a ser un poco el leitmotiv de toda la charla. Bueno, pues voy a comenzar. La emprendeduría tiene muchas dimensiones y por eso es muy difícil describirla en pocas palabras. Una de sus dimensiones es sin duda la de oficio, la emprendeduría como oficio. Y por eso, como emprendedor que no ha recibido ninguna formación sobre cómo emprender, quiero desde luego daros la enhorabuena por estar en un sitio como este, o para aquellos que habéis sido alumnos, por haber sido alumnos de un sitio como este. En mi opinión es imposible sobreestimar la importancia de la formación de cara al reto de emprender. Hace 3 años, cuando mi socio Luis y yo creamos i4TV, probablemente si me hubierais preguntado no hubiera opinado lo mismo. Las razones, me sentía muy seguro de mí mismo, muy seguro de mi experiencia y actuaba de una manera un tanto inconsciente, y eso es un gravísimo error en el mundo de la emprendeduría. El tiempo sin duda me ha puesto en mi lugar y con toda humildad, para aquellos que realmente estéis interesados en el mundo de la emprendeduría como algo que os gustaría intentar para vuestra vida, os exhorto a que os preparéis a conciencia. Si sentís vocación de emprendedor, para que vuestra vocación se afiance sobre la más alta cualificación posible. Y si no tenéis vocación, pero estáis pensando en seguir este camino, para que a través de esa formación podáis llegar a apasionaros por este estilo de vida, que sería una de las formas de definir la emprendeduría, es sin duda un estilo de vida. Bueno, ¿qué es i4TV? Os voy a hacer una brevísima descripción de nuestra empresa y después voy a hablaros de lo que realmente me interesa contaros esta tarde. Toda idea tiene que tener un trasfondo de mercado, una razón, una oportunidad, lo que pues, los anglosajones hablan del factor, el pain factor, que intentas de alguna manera remediar o aliviar. En nuestro caso, el diagnóstico que hicimos del mercado audiovisual es un diagnóstico que sigue manteniéndose vigente hoy en día. Profunda crisis en el sector del audiovisual, porque el propio modelo de negocio está en crisis, en parte por los profundos cambios que está ocasionando la revolución digital en su consumidor, cambios que en gran medida han hecho que los medios vayan un poco a remolque y actuar de forma reactiva frente a un público para el cual el mundo del online, del offline, el mundo de lo lineal y de lo no lineal ya no está tan claramente diferenciado y dividido. Por supuesto, el sector también se enfrenta a la crisis global que afecta al principal pilar de todo, que mantiene todo este negocio, que es la publicidad, la inversión publicitaria, que ha caído de una manera muy notable. ¿Y cuál es ese pain factor al que intentábamos de alguna manera hacer frente? Bueno, hace ya mucho tiempo, creo que en la década de los 50, Wanamaker escribió o dijo este famosísimo dicho en el mundo del marketing: sé que tiro la mitad del dinero que empleo, que gasto en publicidad, lo que me encantaría es saber cuál es la mitad que estoy tirando. Esa situación que, insisto, sigue siendo vigente hoy en día, después de 60 años,
para nosotros representaba una oportunidad, y la oportunidad es intentar ayudar a los anunciantes, a las marcas, a invertir de una manera más eficaz, más eficiente, a tener una forma también de conocer cómo sus consumidores se están enfrentando a esta revolución digital para saber cómo comunicarse con ellos. El marketing al final es comunicación, es un lenguaje de comunicación. Tienes que entender cómo utilizan tus receptores, tu audiencia, cómo utiliza esos soportes, esas pantallas, cómo valora esos contenidos donde tú te vas a insertar. Medir, la necesidad de medir los resultados, nos parece todavía inconcebible cómo en el mundo de la publicidad se inviertan cantidades realmente importantes con un retorno de información sobre el retorno obtenido por esa campaña muy limitado, muy escaso, y eso nos parecía también una clara oportunidad. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos es dibujar en un papel un proyecto, que es lo que hace el emprendedor, pues se pone delante de la hoja y dice, bueno, pues con este análisis creo que hay una oportunidad en el mercado para realizar análisis cualitativos en el mundo de la televisión para poder ayudar a los anunciantes, cuantitativos y cualitativos, para poder ayudar a los anunciantes a comunicar mejor, para poder ayudar a los medios a mostrar sus audiencias, que es al final la moneda que utilizan en el mercado, sus soportes, sus formatos publicitarios y, en definitiva, para que toda esa comunicación y esa inversión en publicidad fuese lo más eficaz y eficiente posible. La idea es que el teléfono móvil se convierta en mando a distancia del televisor, que la persona no vea la tele con su mando a distancia, que utilice su teléfono móvil como mando a distancia. Toda esa información queda registrada, permitiéndonos el conocimiento en tiempo real de qué está viendo esa persona en televisión. Al mismo tiempo, a través del teléfono móvil, podemos comunicarnos con esa persona, enviar encuestas, de nuevo utilizando la ventana del tiempo real si es necesario, para recabar información sobre notoriedad de un anuncio, sobre valoración de un contenido, sobre percepción de una marca, lo que quiera nuestro cliente. Utilizando para todo esto tecnología móvil, dispositivos móviles, y creando una plataforma de investigación que nos permita hacer máximo uso de las capacidades de comunicación de los dispositivos móviles, imagen, sonido, vídeo, por supuesto esa comunicación permanente, esa conexión permanente, transferencia de datos, ¿vale? Y poner esta plataforma al servicio del mercado para ayudar, como digo, tanto a anunciantes como a medios a analizar los resultados de esas campañas y las audiencias de esos contenidos. Con esa tecnología estuvimos 1 año y medio en proyectos de desarrollo, fracasamos en nuestro primer intento, cometimos un error muy grave en algo que en teoría era uno de mis puntos fuertes. Yo en mi vida pasada pues era, me vendía así en el mercado como experto en sourcing, experto en decisiones sobre proveedores. Fallamos y nuestro proyecto estuvo a punto de descarrilar por completo en esa primera fase de desarrollo tecnológico. Fuimos capaces de encauzarlo y tras 1 año y medio terminamos esa plataforma y constituimos un panel, que al final es nuestro producto en el mercado. Es un panel representativo de la población española de 18 a 50 años, sobre el que conducimos toda esta investigación y que tiene nuestra tecnología en su hogar para facilitar esa comunicación y ese intercambio de información. Actualmente Miniver es el nombre del panel, miniver.es es su portal. Tenemos 500 panelistas. ¿Qué es lo que nosotros aportamos al mercado? Y esto es muy importante desde un punto de vista de la búsqueda del valor. Como empresa, como startup, tienes que tener muy claro desde el principio, desde esa fase de diseño
incluso de ese diseño tecnológico, realmente cuál es el valor que tú vas a aportar al mercado. El valor no es la tecnología. En nuestro caso, el valor era la metodología, es la capacidad de hacer investigación de una manera que no lo hace nadie, y nadie incluimos a las grandes multinacionales del sector. Este es el gráfico que resume realmente lo que nosotros estamos aportando de innovación al mercado. Es la conjunción de tres grandes elementos en una fuente única: conocimiento en profundidad de las personas, capacidad de hacer investigación, de mandarles encuestas en cualquier momento, y conocimiento del consumo de televisión, un audímetro personal en su teléfono móvil. La conjunción de esos tres elementos en una única fuente, que es Miniver, es lo que nosotros vendemos en el mercado. Es muy importante desde el principio tener claro cuál es el valor, porque evidentemente el objetivo de todos los proyectos tecnológicos, el objetivo de la capacitación de recursos humanos en la empresa, el objetivo de las acciones comerciales tienen que ir dirigidas a poner en valor el valor de la empresa. Cuando eres una startup esto es fundamental, porque la especialización y la diferenciación es clave para dar tus primeros pasos comercialmente hablando en un mercado, en nuestro caso, donde nuestros competidores son grandes multinacionales. Algunas de las cosas que hacemos, pues bueno, cosas divertidas para nosotros, algunos estudios más que otros, la verdad. Estudios de todo tipo, estudios de análisis sobre eficacia publicitaria, análisis sobre campañas, análisis sobre formatos, análisis sobre contenidos, todo tipo de estudios sobre el mundo de la televisión. ¿Para qué clientes? Pues para anunciantes, agencias y los medios de comunicación. Vale. Son nuestros tres grandes clientes. Bueno, y hasta aquí lo que os quería comentar un poco de nuestra empresa, y ahora voy a hablaros de lo que realmente me interesaba hablaros. La situación de nuestra empresa es delicada. Vivimos una especie de tormenta perfecta de depresión en el mercado, caída sostenida en la inversión publicitaria, crisis en el sector de los medios, de ausencia de financiación por parte de instituciones financieras, mercado de capital riesgo pequeño y poco dado al riesgo en España, de financiación pública cada vez más complicada, exigente en cuanto a requisitos de autofinanciación y scoring, y arriesgada en cuanto a los términos de pago de esa financiación, los plazos sobre todo de pago de esa financiación. Y por supuesto también una situación delicada debido a errores estratégicos cometidos por nuestra parte, especialmente por mi parte. No estamos teniendo éxito en el mercado, al menos de momento. Estadísticamente la mayor parte de las startups no tienen éxito, y eso lo podemos definir como gajes del oficio, ese oficio que os comentaba antes. De hecho, lo estamos pasando mal. Como suelo decir, ganamos importantes batallas pero perdemos la guerra. En este contexto, mucha gente me pregunta, y yo también me pregunto a mí mismo, si no me arrepiento de haber dado este paso. Para lanzarme a emprender, dejé una carrera de consultor muy bien pagada y llena de importantes recompensas personales. Invertí todos mis ahorros en I4TV y renuncié en parte a mi nivel salarial previo. ¿Ha merecido la pena? Voy a contestar que sí, pero es un sí obligatoriamente matizado por mi situación personal. El sacrificio financiero no implica únicamente a uno mismo, sino que evidentemente implica a los que están a tu alrededor, especialmente a aquellas personas que más quieres. Pero más allá del dinero, el estrés, la dificultad para dormir en épocas, la angustia puntual de lo que yo denominaría el efecto abismo que sufre el emprendedor, afectan también emocionalmente a los que más quieres. Y esa es una carga muy pesada de llevar. Así que en realidad yo reformularía la pregunta de esta manera. ¿Merece la pena poner en peligro
la economía familiar, el bienestar emocional de los que más quieres y más te quieren, porque realmente eso es lo que está en juego. Al menos, y esto por supuesto, las situaciones personales de cada emprendedor son diferentes, ¿vale? Eso por supuesto, pero en mi caso esa sería la reformulación más adecuada de la pregunta. Desde luego hay días en los que pienso en la comodidad de mi vida anterior y piensas en esos días realmente como un paraíso. Te ves, y en aquella época, por supuesto, pues como consultor, pues me pasaba épocas fuera de casa, tenía que viajar por Europa, proyectos que a veces me mantenían fuera de casa bastante tiempo, con hijos muy pequeños, era duro, pero yo pienso en aquella época a veces, en ocasiones, realmente como un paraíso. ¿Por qué entonces contesto a esta pregunta, aunque sea matizando ese sí? Y ese matiz viene de límites que nunca se deben sobrepasar, por supuesto. ¿Por qué contesto que sí? Que sí me ha merecido la pena. Porque mantengo muy presentes las razones por las cuales me decidí finalmente a emprender. Con Luis, mi mejor amigo, después de años de quedar en mi casa, en la suya, en una cafetería, de copas, para hablar sobre qué empresa íbamos a crear. Me decidí a emprender porque necesitaba hacerlo. Es así de sencillo y yo creo que probablemente es la experiencia común de muchos emprendedores. Pero no solo por mí, sino también por mis hijos. Para intentar dejarles, y esto lo digo con absoluta sinceridad, para intentar dejarles una especie de legado vital que les hablase de la importancia de arriesgar en la vida, de ser creativo y luchador, de aportar a la sociedad de forma decidida, de compartir la aventura con otros, sin los cuales la aventura no sería posible. En fin, la importancia de vivir la vida como si solo se viviese una vez. Volvería a hacerlo sin dudarlo. Y si fracaso en este intento, con esta empresa, intentaré volver a intentarlo. Eso sí, en esa hipotética segunda vez, cometiendo algunos cientos de errores menos si es posible. El riesgo es parte de la aventura, emprender es aventurarse. De cualquier aventura, también forma parte de su atractivo. Solo recordar, porque es necesario hacerlo, que emprender nunca es una aventura que se emprende a solas. Te acompañan de forma silenciosa las personas que más quieres y que más te necesitan. Lo cual añade una responsabilidad muy grande sobre una responsabilidad de por sí muy grande, la que adquieres con los trabajadores de tu empresa, con los accionistas y con los acreedores. Es parte del oficio de un balance de pérdidas o ganancias que no se publica en ningún sitio y sin duda el principal estímulo para luchar con corazón y con cabeza para que la aventura no termine. Bueno, este es un aforismo griego, notis avton, conócete a ti mismo. Y es el principal, de lo que os quiero hablar hoy principalmente. El oficio de emprendedor es un oficio fundamentalmente solitario. Yo estoy en esto, como os he comentado, con mi gran amigo Luis, y en ese sentido me siento un absoluto privilegiado. Lo mejor de esta experiencia para mí, sin duda alguna, es compartirla con él. Pero, ¿sabéis cuáles han sido algunos de los momentos más especiales que he vivido en estos cerca de 3 años de emprendeduría? Los foros de inversión. En concreto, ayer, le comentaba antes a Fernando, pues estuve en uno en Barcelona, el último de una serie de ellos. Los foros de inversión a los que solemos ir con cierta frecuencia y casi ninguna fe, por no decir ninguna. No es por ser masoquista, es porque en esos foros nos rodeamos de otros emprendedores. Me recuerda un poco cuando estudiaba lejos
lo exageradamente contento que te podía hacer sentir el encontrarte con otro español. El alivio de hablar en tu lengua, de repasar inventarios de temas comunes, de hablar de fútbol, de música, de lugares conocidos. En estos foros de inversión y con otros colegas de oficio, hablas de fuentes de financiación, de tu proyecto, de tu idea, de tus expectativas, de tu situación personal, de la gente que comparte contigo el día a día de tu pequeña empresa. Y acudes a las presentaciones de los otros emprendedores y cruzas los dedos por ellos. Y realmente flipas con las ideas de la gente, las maravillosas ideas de la gente. Y si hablando con un inversor detectas que quizás pudiera interesarle el proyecto de algún compañero, no dudas ni un segundo en vendérselo. Y si el foro dura más de un día, como nos pasó a Luis y a mí en un foro reciente en Düsseldorf, pues la noche pertenece a los emprendedores españoles y solo a nosotros, aunque haya que presentar a la mañana siguiente a primera hora. Eso os lo puedo asegurar. El día a día del emprendedor transcurre sin referencias a las que asomarse. Como os comentaba, es fundamentalmente un oficio solitario, en ausencia de evaluación por parte de nadie, de alguien que te diga lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal, o muy mal. Cuando muchas veces te estás enfrentando a situaciones que para ti son del todo desconocidas, cuando no aterradoras. Por eso, para mí es tan importante este aforismo griego que fue inscrito en el templo de Apolo de Delfos: conócete a ti mismo. Dirigir una startup se me antoja un reto muy diferente a cualquier otro reto de gestión empresarial. En una startup se lucha contra el tiempo por la supervivencia. Se toman constantes decisiones de gran repercusión para un ecosistema de muy reducido tamaño. Las emociones están siempre muy presentes, porque la presión es alta. Todos los trabajadores de la empresa tienen un papel vital que jugar para mantener el barco en rumbo, pero al final el papel del emprendedor o de los emprendedores, como es nuestro caso, es intransferible. De alguna manera, tu estado de ánimo se contagia, tus pensamientos hablan por sí mismos, porque no se habita una oficina, se habita una idea a la que se ha dado forma y que ha crecido hasta ocupar ese espacio y ese esfuerzo común de todo el equipo. Conócete a ti mismo no solo como una reflexión previa y necesaria, sino como una tarea continua que te ayude a ejercer mejor tu papel y a entender cómo afectan tus actos, tus palabras, tu estado de ánimo en todos los que te rodean. Esta reflexión debe estar presente en todo momento para que puedas ejercer un mejor gobierno sobre tus decisiones en todos los ámbitos de la empresa. Conoce tus capacidades, tus fortalezas y tus debilidades, pero también, y para mí mucho más importante, conoce tu forma de pensar y de afrontar las relaciones con los demás, porque de ello depende en buena medida la supervivencia de tu compañía. Las decisiones más importantes que se toman como emprendedor tienen que ver con personas, y por eso tenemos que entender cómo nos relacionamos con diferentes tipos de personas, cómo respondemos a diferentes situaciones, cómo evaluamos a los demás, cómo nos gusta que los demás nos perciban. Ese conocimiento, que debe tener siempre un objetivo de mejora personal, nos ayudará a tomar mejores decisiones y a construir mejores relaciones. En ámbitos como política de accionistas, ¿quién debe compartir con nosotros el riesgo financiero? Política de recursos humanos, ese pequeño grupo de personas por las que apuestas y que apuestan por ti. La política de sourcing, tus proveedores y tus partners, de los que dependes completamente. La política comercial, cómo eres percibido por tus clientes y qué tipo de relaciones construyes con ellos. Para una startup, el factor humano es a menudo la diferencia entre el éxito o el fracaso, porque tienes que conseguir, por un lado, que tus proveedores te entreguen lo mejor de sí mismos, aunque
normalmente para ellos no eres un cliente relevante, con lo cual lo normal es que no obtengas lo mejor de ellos. Tienes que conseguir que tus clientes confíen en ti cuando normalmente tratan con grandes multinacionales que encima les hacen regalos chulísimos a final de año. Tienes que conseguir atraer y retener talento en tu empresa frente a una competencia brutal ahí fuera de empresas con infinito mayor glamour que la tuya, que pueden ofrecer a sus jóvenes talentos proyección internacional, plaza de parking y demás aspectos interesantes. Conócete a ti mismo para abordar la toma de decisiones estratégicas también. Tu forma de ser, y esto sé que es una reflexión un tanto abstracta, pero espero que de alguna manera podáis reconocer en ella un hecho absolutamente objetivo. Tu forma de ser puede llevarte, por poner un ejemplo, a rehuir acuerdos necesarios para la compañía o a contratar a personas que no reúnen los perfiles más adecuados. Conócete a ti mismo para poder identificar cuando una decisión es errónea para la compañía, porque está influida por aspectos de tu forma de ser y de pensar que impiden una correcta evaluación de la situación. Conocerse a sí mismo, en definitiva, para hacer una continua autocrítica y luchar contra uno mismo en beneficio de tu empresa, es decir, en beneficio tuyo. Y si creéis que las personas cambian, y sería una discusión completamente diferente y casi metafísica, implica también estar dispuestos a cambiar como parte de esta brutal experiencia de aprendizaje que constituye la emprendeduría. Y con esto he terminado mi exposición. Muchísimas gracias. Muy bien, Aníbal. La verdad que me ha parecido una charla de un realismo, ¿no? Desde luego, y de una experiencia importantísima para aquellas personas que estén de alguna manera pensando en esto. No sé si un poco más pesimista de lo necesario, ¿no? Pero bueno, pero que seguro que muy práctica, ¿no? Puesto que evidentemente estamos ante un proceso realmente de héroes, ¿no? o de heroísmo, ¿no? Podríamos comenzar ahora un debate, un poco del proceso, en fin, de cualquier aspecto que os parezca, ¿no? Yo, si queréis hacer alguna pregunta, levantéis la mano, yo os dejaría el micrófono, porque hay que acercarse. Me dicen que por favor que el quien haga la pregunta tiene que utilizar el micrófono, hay que acercarse el micrófono a la boca, vamos, en fin, para hacer la pregunta para que se pueda oír. Entonces, si tenéis por favor alguna pregunta, yo os lo llevo y os lo doy. Muchísimas gracias. Y luego, si queréis, os lo vais pasando. Gracias. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Daniel Herrera. Enhorabuena, Aníbal, por, en primer lugar, haber tomado la decisión difícil, ¿no?, que parece, de haberte lanzado a la difícil tarea del emprendimiento, ¿no? Entonces, al principio de la exposición comentabas que quizá esa inconsciencia con la que te lanzaste a montar la empresa fue un error, ¿no? Entonces, ¿no crees que esa inconsciencia es la que, precisamente, entendida en términos de valentía o de atrevimiento, ¿no?, es la que necesita un emprendedor, ¿no?, en un mercado tan difícil, tan adverso, como una situación tan complicada como esta, para lanzarse precisamente a iniciar proyectos de este tipo, ¿no?, que es lo que hace falta en estos momentos? ¿No crees que es precisamente esa inconsciencia la que nos lanza a emprender nuevos proyectos? La inconsciencia es un factor fundamental digamos, en esa toma inicial de decisión, y no quise decirlo en ese sentido. Cuando hablé de mí mismo como una persona inconsciente en ese momento, era respecto de mis capacidades, ¿vale?
digamos que hice un análisis un tanto ligero respecto de los retos a los que me iba a enfrentar, retos profesionales fundamentalmente, pero también personales, sin duda. Y esa inconsciencia no es buena, no es muy positiva, porque al final yo creo que lanzarse a emprender tiene que ser un proceso bien madurado, en mi caso lo era, pero un proceso también fundamentado en un sólido conocimiento de exactamente lo que va a implicar ese proceso o esa aventura, los medios que va a requerir y las dificultades y obstáculos con las que te vas a encontrar. ¿Vale? Solamente es eso. Por supuesto que tiene que haber un factor de inconsciencia en la decisión. Lo cierto es que si realmente analizamos todos esos detalles, quizá nadie se atrevería a lanzarse, ¿no? En un panorama tan adverso, ¿no? Sí, pero sabes el tema es que más allá de esos análisis que puedas realizar, la emprendeduría yo creo que se debe ver como una necesidad, ¿vale? Con lo cual, este es un poco como... no me acuerdo qué libro juvenil era el del deseo que iba creciendo en el personaje hasta que se hacía realidad. ¿Cuál era? La historia interminable, yo creo, ¿no? Había un personaje que de repente nacía en él una semilla que iba creciendo, era un deseo que le iba conquistando del todo, le iba obsesionando hasta que finalmente se tenía que hacer realidad. Yo creo que lo experimentas como una necesidad. Con lo cual, pues lo que tienes que hacer es prepararte lo mejor posible, hacer un análisis lo más concienzudo posible de la situación y lanzarte, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Ahí hay una pregunta. Acércate al micrófono. Hola, muy buenas. Mi nombre es David Reinares. Quería saber un poco el tema de, una vez que te lanzas a esta aventura, cómo se maneja el tema de los primeros clientes, es decir, tú llegas a un mercado muy competitivo contra grandes multinacionales y de repente tú llegas ahí, ¿qué haces? Tirar de contactos, ¿cómo te presentas ahí a puerta fría, que se dice a veces? La puerta fría es terrible. Y desde luego, uno de los aspectos de ese conócete a ti mismo es no te engañes. O sea, si no eres capaz de hacer puerta fría y lo necesitas hacer, afróntalo desde el principio y consigue a alguien que lo sepa hacer o que vaya contigo, ¿vale? Pero no te engañes demasiado respecto a tus capacidades o tus fortalezas. Hay distintas maneras de abordar ese lanzamiento comercial, y efectivamente el lanzamiento comercial es fundamental, porque al final la ventana de tiempo que separa la supervivencia del fracaso en una startup es muy escasa, es muy pequeña, fundamentalmente por los rigores financieros que afrontas. Vienes de una primera fase de desarrollo para el cual has levantado ese primer capital semilla o esa primera ronda, y que digamos que más o menos ese primer presupuesto está previsto que te lleve hasta ese momento de inicio de comercialización, quizás unos meses más de margen, pero tus márgenes van a ser siempre pequeños. Por otro lado, si abordas el mercado para buscar financiación en ese momento sin resultados comerciales aún que mostrar, la situación es muy complicada, evidentemente. Con lo cual, el lanzamiento es algo que tienes que prevenir y que tienes que preparar desde esa fase de desarrollo. Puedes utilizar los propios agentes del mercado, asociaciones del sector. Los foros y congresos para nosotros se han mostrado como un elemento fundamental para darnos a conocer. Si tienes una idea innovadora en un mercado donde la innovación no abunda, puedes tener una ventana de oportunidad enorme tanto en publicaciones especializadas que te presten sus medios para difundir tu idea, como en los foros profesionales del sector. Nosotros lo hicimos, ganamos el premio a la ponencia más innovadora en el AEDEMO, que es el
el gran congreso anual de televisión, de investigación y estudios de mercado en medios, y para nosotros ese fue nuestra apuesta de largo. Pero evidentemente más allá de allí, más allá de esas plataformas asociacionales o del sector, tienes que abordar la actividad comercial con un análisis previo tremendamente profundo respecto de política de precios, respecto de cuál es la propuesta comercial o las propuestas comerciales que debes lanzar al mercado, cómo debes de presentar y construir tu catálogo de servicios, contra quién estás compitiendo, quiénes son los stakeholders en la toma de decisión y cómo son esos ciclos de venta en tu mercado, ¿vale? Ese análisis tiene que ser un análisis muy profundo, porque sinceramente no tienes margen de error. Si tu plan de negocio se construye sobre una política de precios irreal, estás muerto. Si tu plan de negocio se construye sobre una propuesta de valor al mercado que realmente el mercado no percibe como algo de valor o diferencial, estás muerto. Con lo cual, mi recomendación al respecto sería, desde el primer día, desde que te sientas, por supuesto, a escribir el plan de negocio, analizar en profundidad el mercado desde esa perspectiva comercial, ¿vale? Los economics son algo que muchos emprendedores, y me incluyo, no analizan o no toman con la profundidad necesaria. Nos cegamos muchas veces por la idea, por la tecnología, por todo el mundo de la innovación, sobre todo cuando consigues la suficiente financiación pública para abordar, o privada, para abordar esos proyectos y te parece que realmente estás aportando un valor enorme al mercado. Pero al final son los economics. Como decía aquel, es la economía, estúpido. Punto. Ese es el día a día y eso es lo que va a hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso en tu empresa. Con lo cual, haz ese análisis de capacidades internas, cómo vas a abordar el mercado, necesitas prescriptores, puedes hacerlo tú, qué tipo de fuerza comercial necesitas, siempre dentro de esas posibilidades mínimas que se tienen dentro de una startup, pero dándole el valor máximo a ese lanzamiento comercial. Porque de él dependerá, entre otras cosas, futuras rondas de financiación de la empresa. Hola, buenas tardes. Me llamo Jorge y yo en primer lugar te quería felicitar porque 3 años con una empresa es bastante difícil. Normalmente al segundo año ya han quedado casi todas. Y tenía aquí varias preguntas, te las voy a hacer todas de golpe, un poco en orden temporal. En primer lugar quería saber por qué decidiste pasar de una carrera profesional que tenías más o menos estable a emprender. También si quería conocer tu punto de vista de si lo hubieses hecho antes, si piensas que lo mismo hubiese sido mejor hacerlo antes o más tarde. Luego, mi segunda pregunta era, cuando montaste la empresa, ¿cómo conseguiste la financiación inicial y sobre todo, cómo conseguiste ese primer grupo de trabajo que te ayudó a crear ese primer producto comercial? Si pivotaste en algún momento de tu modelo de negocio. Y ya, relativo a tu producto actual y lo que estáis haciendo ahora, quería saber un poco cuál es la propuesta de valor para el usuario que realmente usa el móvil para ver la tele, porque yo entiendo la parte de vista de las grandes empresas que tienen mucho interés comercial, pero no entiendo por qué un usuario va a usarlo. Y la última pregunta, relativa un poco al futuro, ¿cómo habéis previsto cuando las cadenas de televisión emitan a través del cable, por internet, que emite los contenidos directamente al punto que lo está viendo, que evidentemente van a saber quién lo está viendo, en qué momento, cómo habéis previsto esa adaptación a ese posible suceso? Pues son muchas cosas. Voy a empezar por esto último porque es el único que me voy a acordar. Luego me vas a tener que recordarlo primero. Los usuarios en Miniver, en nuestro panel, reciben una compensación mensual. Vale, reciben un dinero mensual por pertenecer al panel y después por contestar encuestas pues tienen un plan de fidelización, obtienen puntos y luego hay sorteos mensuales. Este último punto que mencionas es para nosotros un reto importante, pero también es una oportunidad porque evidentemente ese mundo del no lineal, lo que sale fuera del broadcast,
que son pues todos los Google TV, los Apple TV, las Smart TV ahora, etcétera, plantean un gran reto desde el punto de vista de la medición de audiencias y plantean una gran medición de audiencias que tiene que ser una medición integrada. Tienes que integrar eso con todo lo demás. Con lo cual, la respuesta nuestra a esa pregunta es, por un lado, más innovación, más I+D sobre nuestros productos para abordar ese mundo del no lineal, no puede ser de otra manera. Una empresa, una startup innovadora como la nuestra, no puede dejar de innovar jamás. Realmente lo que tienes que tener los proyectos no, digamos que los cortas de una forma artificial, porque siempre te quedan nuevas cosas que hacer. Lo que pasa es que tienes que priorizar, por supuesto, tu esfuerzo de acuerdo a la capacidad de I+D que tengas en la empresa, pero nunca, jamás puedes dejar de innovar. Entre otras cosas porque vivimos en una economía globalizada y el riesgo al que te estás exponiendo es que un día llegues a un cliente, y esto es un pánico de cualquier emprendedor, llegues a un cliente con tu producto y te digan, oye, pues sabes que me acaba de visitar la multinacional inglesa con un producto que acaban de sacar muy parecido al tuyo. Por supuesto tienes maneras de protegerte desde el punto de vista de las patentes y de la propiedad intelectual, pero bueno, pero es complicado. Con lo cual la respuesta la respuesta desde el punto de vista de la startup siempre es más innovación, siempre, ¿vale? Con sentido comercial, con sentido de mercado, pero más innovación. Las primeras preguntas, si hubiera emprendido antes. A ver, la emprendeduría, por supuesto que es, como mencionaba antes, es un estilo de vida, es un anhelo, es una necesidad, es un sueño, el poder crear, levantar tu propio proyecto, pero todo está basado en la idea, ¿vale? Tú puedes tener muchísimas ganas de emprender, pero necesitas la idea. La idea es el motor del proyecto. Con lo cual, bueno, lo que tienes que hacer si realmente quieres emprender este camino es darle muchas vueltas a la cabeza, buscando esa idea que sea materializable. Eso puede ocurrir cuando tienes 25, 30 o 40 años. A mí me hubiera encantado emprender mucho más joven. Entre otras cosas porque las responsabilidades y los riesgos personales que afrontas son mucho menores. ¿Vale? Con lo cual, bueno, si hay una buena idea, independientemente de la edad, yo lo que diría es adelante, lánzate. Y cuanto más joven, pues menos, ¿cómo lo diría? Pues menor es ese efecto abismo que comentaba en la presentación. La otra pregunta, que seguramente has olvidado, era sobre la financiación inicial y el grupo de trabajo inicial. En nuestro caso, la financiación inicial vino por un Neotec de CDETI. ¿Vale? El proyecto era un proyecto de cierto... financieramente era muy voluminoso y por lo tanto necesitábamos contar con una financiación de inicio importante. ¿Vale? Ese capital vino de CDETI a través del programa Neotec, que es un programa maravilloso. Ha cambiado mucho desde que nosotros lo obtuvimos, por desgracia. Y después, pues nada, financiación también obtuvimos en ISA, tenemos algún préstamo bancario, capital propio. Tener en cuenta que a la hora de definir un poco las necesidades financieras de la compañía, tenéis que estar preparados para esa necesidad de autofinanciación, de financiación que tiene que venir necesariamente de los promotores del proyecto o en último término de los accionistas, porque es condición sine qua non para realmente obtener financiación tipo préstamo participativo en entidades como CDETI, como en ISA. Ahí en el sentido de la financiación, mi consejo sería que os familiaricéis mucho con los instrumentos de apoyo a la emprendeduría públicos.
que no instrumentos financieros necesariamente, pero sí instrumentos de apoyo. Los CEIs son un instrumento muy importante de apoyo a la emprendeduría. Y bueno, en cada comunidad hay diferentes organismos, a nivel estatal también. Y también lo último sobre el equipo, ¿cómo reunisteis al equipo inicial y cuántas personas erais, más o menos? Os voy a decir una cosa, si estáis pensando en una startup de tipo tecnológico, hay una dificultad fundamental a la que os vais a enfrentar, y esa dificultad consiste en la atracción de talento. ¿Por qué? Porque hay una competencia muy alta por ese tipo de talento. La crisis no está afectando a determinado tipo de perfiles, no está afectando. Con lo cual es complicado reunir ese primer equipo, es muy complicado, porque por supuesto estás buscando personas que entiendan cuál es el contexto de una startup. Si no han vivido antes una startup, que entiendan cuál es el contexto. Porque realmente si un informático viene a la oficina y te dice, le preguntas, oye, tú, un poco así idealmente, ¿qué tipo de empresa te gustaría trabajar? Si te dice Accenture, pues probablemente no es una persona con la que vayas a poder contar. Son tipos de personas especiales, las que se pueden sentir atraídos por una startup y que pueden realmente querer comprometerse con una startup. Porque otro de los problemas, el siguiente a la selección y a la incorporación de un equipo inicial, el siguiente problema es la retención. Es cómo consigues que ese equipo rote lo menos posible, que realmente se comprometa, que no haya, porque en una empresa de 4, 5, 6 personas, la rotación te puede matar, te puede matar. Con lo cual, en ese sentido, necesitas esa combinación tan difícil que a veces te funciona, otras no, de atracción de talento, retención de talento, búsqueda de compromiso con una startup pequeñita, en una oficina pequeñita, sin ningún lujo, y gente que crea en el proyecto y que le apetezca realmente asumir ese reto. Casi nada, casi nada. Gracias. Hola, buenas. Me llamo Wilhelm y quería pues hablar un poco de lo que estás hablando lo último, el tema de los perfiles tecnológicos. Sí. Yo soy informático, Sí. y me trabajo para Accenture. Sí. Y entonces básicamente, Sí. así quería decirte, el tema sobre todo, lo que veo un poco complicado es sobre todo las personas que van a trabajar para tu empresa. Sí. Es decir, en este caso es una empresa pequeña, tienen que ser personas que estén, digamos, apasionadas por tu proyecto. No es una persona que busca un sueldo y salir a las 5 de la tarde. Es decir, eso es muy complicado encontrarlo por un perfil, por un currículum. Necesitas tener un buen contacto, ¿no? Tener una referencia de que ha trabajado anteriormente en una startup, ¿no? Imagino, porque debe ser un poco complicado decir, oye, mira, esto es una startup, estamos empezando, te vas a pagar tanto que a lo mejor si te vas a Accenture te van a pagar 10.000 más y a ver cómo vas. ¿Cómo habéis logrado encontrar esas personas adecuadas para ese puesto? Bueno, nosotros hemos tenido un nivel de rotación relativamente alto. O sea, realmente yo creo que es inevitable. Tienes que vender muy bien los beneficios, que los hay, de trabajar en una startup frente a trabajar en una multinacional o en una empresa muy glamurosa. Los beneficios de trabajar en una startup se basan en la flexibilidad. Tienes que dar flexibilidad. Se basan en la curva de aprendizaje muchísimo más alta que con otro tipo de empresas. La exposición a todas las áreas del negocio. Innovación, participación real en proyectos de innovación cuya salida al mercado y resultados vas a poder vivir de primera mano. O sea, tienes que vender, por supuesto, los beneficios de una startup. En cuanto a buscar referencias o no, bueno, yo te diría que, por supuesto, toda la información que tengas puede ayudar, pero no te va a proteger de equivocarte. Creo que tiene más que ver, fíjate, con esto que hablaba antes del conócete a ti mismo y de
darle la importancia a las relaciones humanas dentro de la empresa. También depende de ti que esa persona no se vaya. No estamos hablando de condiciones estancas en el tiempo, estamos hablando de que se va a crear una relación personal, profesional, una implicación, y eso tiene que crecer. Depende de ti en buena medida. Y por supuesto también depende del éxito, porque evidentemente si la empresa empieza a dar frutos, pues todos los empleados se sienten realmente parte de esos éxitos, y eso es una recompensa brutal. Y ver que la empresa va creciendo y que se van añadiendo nuevas personas y que tú eres uno de los fundadores, entre comillas, es una recompensa muy, muy fuerte. Con lo cual es confiar en quien apueste por ti. Si alguien realmente quiere apostar por el proyecto, alguien con talento, es apostar por él, confiar en que esa relación va a crecer en el tiempo y luchar porque eso sea así, regarlo lo más posible. Luego podríamos hablar de otro aspecto, por supuesto, que ya es el aspecto más vinculado a política de recursos humanos, de beneficios, de cómo ligar a esa persona a la empresa de una manera más estrecha, ¿vale? Y por supuesto ese tipo de acciones las tienes que tener presentes desde el primer momento, ¿vale? Y incluso desde un punto de vista hasta legal, te diría. Tener bien formulado en tu cabeza qué tipo de relaciones se pueden establecer con personas que puedan resultar claves para la compañía. Del mismo modo te digo que entiendo que podría ser un error, y esto es desde mi experiencia, porque realmente, o sea, me abruma pensar que podáis creer que esto es una recomendación. Esto es experiencia pura y dura, no soy quien para recomendar nada en este sentido, pero creo que es un error el plantear ese tipo de situaciones demasiado pronto. Creo que es un error, porque realmente tiene que haber una seguridad muy grande por las dos partes de que sabéis que eso es lo que queréis y que eso va a funcionar. Y eso no se puede saber en el primer mes, por muy cualificado que esté esa persona, por muy maravillosas que sean sus referencias. Hay que esperar, hay que ser un poco paciente en ese sentido. Luego también me surgen, ahora ya después de lo que has dicho, me surgen otras dos cuestiones rápidas, y es, tú tienes a personas que van rotando y tú tienes una startup. Digamos, esas personas pueden rotar en 3, 4 meses, 6 meses. ¿Qué pasa con ese conocimiento? Es decir, toda esa información que se llevan, porque digamos, en un proyecto muy grande normalmente las personas tienen acceso a poca cosa y realmente no tiene tanto valor en el fondo, a menos que sea muy importante, ¿no? Pues sin embargo, en vuestros casos, es muy pequeño el proyecto, sí, y teóricamente, técnicamente puede ser fácil de replicar, ¿no? Porque a lo mejor tecnológicamente no es complicado, sino lo complicado es venderla hacia afuera, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, digamos que le ponéis algún tipo de limitación legal a las personas que trabajan allí, por supuesto. Por supuesto. Claro. Es decir, ahora, y no tienes, digamos, de trabajo lo hacéis de algún tipo, de alguna manera, de que no tienen acceso a todo, no saben todo el negocio en sí, saben todo cómo va a funcionar el negocio de aquí a un año. Es decir, porque tú puedes trabajar y no sabes exactamente cómo funciona. Mira, es una situación que se da nosotros, sí, totalmente. Hay una situación que se da en las startups, y es una situación que está vinculada a la falta de espacio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que todo el mundo se entera de cosas que a lo mejor no debería enterarse. ¿Por qué? Porque es que es imposible, por más que abuses, porque al final tu segunda oficina, tu primera oficina es la oficina, tu segunda oficina es la cafetería al lado. ¿Pero por qué? Porque te vas ahí con tu socio, con el director de la empresa, para hablar de cosas que no puedes hablar en la oficina porque todo el mundo lo escucha. Y haces de esas reuniones informales pero absolutamente estratégicas, pues 5 al día. Entonces, realmente yo ahí lo vería desde dos perspectivas. Hay una perspectiva legal, por supuesto, donde tú tienes que tener cuidado respecto a la protección de la propiedad intelectual, y ahí hay un acuerdo de confidencialidad, pues bueno, un acuerdo de confidencialidad, en definitiva. Después en el contrato puedes incluir los acuerdos de no competencia. Ese acuerdo de no competencia del año después de dejar la compañía, no voy a trabajar para la empresa de tal. Aquí hay un tema. Cuanto
cuantas más cláusulas de ese estilo pongas, más difícil va a ser contratar a las personas que quieres contratar, y a veces pues al final tienes que decir, mira, si el obstáculo principal es la cláusula de no competencia, la quitamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final evidentemente hay un factor humano, de nuevo el factor humano, que es más importante que el legal, y el factor humano es que la gente que ha estado ligada a tu compañía y que ha vivido ese proyecto se ha llevado un buen recuerdo de esa situación, del esfuerzo compartido, de los buenos y los malos momentos, y desde luego, no te va a hacer daño. Es más, nosotros todavía a día de hoy estamos tirando de vez en cuando de personas que ya no están con nosotros para preguntar determinadas cosas, ¿vale? Y estamos teniendo respuesta. ¿Por qué? Pues por el factor humano, por supuesto que sí. Y por supuesto la tercera faceta de esa pregunta es gestión del conocimiento. Ya puedes tener una gestión del conocimiento muy avanzada y eficaz en tu empresa desde el día 1. A tus proveedores, que documenten todo lo que tengan que documentar. A la gente de dentro, que los procesos internos de la compañía estén documentados. Más complicado de hacer. En fin, una gestión del conocimiento como un factor absolutamente crítico en la compañía, sin duda. Preguntar, ¿y cómo es trabajar normalmente con un amigo? Porque normalmente es más complicado trabajar con un amigo o conocido de un tiempo que con alguien que es desconocido, sobre todo cuando ya es socio, no es un compañero de trabajo solamente, sino cómo lo lleváis, porque ya cuando entran temas económicos, entran factores de presión, entran factores ya de, oye, yo hago más que tú, haces menos que yo, ¿sabes? Estas cosas son un poco difíciles de manejar y muchas veces acaba siendo un factor de que la empresa se vaya a pique o que se rompa la amistad, básicamente, lo primero de todo. Entonces, no sé cómo lo estáis llevando ese aspecto. Nosotros lo estamos llevando muy bien porque con todas las dificultades que esto implica. O sea, cuando hay una relación de amistad, evidentemente si las cosas van bien, la experiencia es infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque la estás compartiendo con alguien que te es muy cercano. Y Luis y yo nos conocemos desde pequeñines y hemos crecido juntos. Pero por otro lado, si las cosas van mal y si hay presión, evidentemente el riesgo de que se pueda resquebrajar esa relación y que las dos partes se hagan daño, mucho daño, es grande. ¿Qué tienes que hacer? ¿O cómo te puedes preparar para esas situaciones? De ninguna manera. Vivirlas el día a día y ser consciente de que esa persona con la que estás compartiendo esta aventura es tu mejor amigo, y lo que no puedes hacer es actuar de una manera que le pueda hacer daño. Y él hace lo mismo contigo, y con toda la presión, todas las dificultades, todas las tensiones, pues el mantener esa amistad que en beneficio de la compañía también, por supuesto. Porque evidentemente si los socios son amigos, se empiezan a pelear, entonces ya de ahí para abajo puede ser el acabose. Lo llevamos muy bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Pulgarín. Quería preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo fue el proceso para encontrar el valor diferenciador que aportaba algo adicional al mercado y que hacía que la idea fuera viable? Un poco, si era una idea que siempre habías tenido y que en algún momento dijiste, ahora hay que hacerla, o si fue un proceso analizado para llegar a ese punto. Y luego, en los momentos más difíciles, ¿has pensado en volver al paraíso? ¿Y por qué no lo has hecho? Bueno, la idea surge de Luis. Él venía del mundo de la televisión. Él había trabajado en Sogecable durante muchos años y
pensó que había un espacio para el análisis cualitativo de audiencias importante. A partir de ahí, pues ya le fuimos dando forma, fuimos viendo realmente qué cabida podía tener esto en el mercado, por supuesto que estaban haciendo las grandes multinacionales al respecto, y muchas veces te sorprendes, ¿no? Porque piensas, ostras, esta línea de investigación tiene que estar de alguna manera siendo abordada por estos monstruos. Muchas veces te sorprendes que eso no es así. Y en nuestro caso lo hemos confirmado de forma directa con ellos mismos. En cuanto al segundo punto, cuando estás dentro de... A ver, recibes por supuesto muchas presiones de muchos lados cuando las cosas no van bien, y evidentemente tienes unas responsabilidades que no puedes dejar de asumir, con lo cual hay unos límites, que es lo que comentaba en la charla. Hay unos límites que no puedes pasar, son tus límites personales de tener que afrontar esas responsabilidades. Con lo cual, evidentemente, la situación puede llegar a un punto donde pues, un emprendedor que está arruinado, que no tiene capacidad para mantener la empresa viva, necesariamente tiene que buscar ingresos. Ahora, ¿he empezado a hacerlo? Ni de coña. ¿Por qué? Lo digo con seriedad, a pesar de la expresión. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo. Porque la empresa está viva, porque todos los días llego a la oficina, trabajo con el equipo humano que tenemos en la oficina, estamos constantemente valorando posibles cambios en el plan de negocio, hacia dónde ir, hacia dónde no, qué fuentes de financiación buscar, cómo abordar con nuevas propuestas a nuestros clientes. Es imposible. Pero si realmente lo que no haces es dejar de pensar en la empresa, o sea, la dificultad, una dificultad además muy frecuente, al menos por lo que he podido conocer de otros emprendedores, la falta de sueño, la dificultad de conciliar el sueño, de descansar, es porque hay tantos temas que constantemente tienes en el subconsciente, en el consciente y en el medio consciente, que realmente te ocupan toda tu energía. Es lo que más odio de este oficio, porque tengo hijos a los que me gustaría dedicar el tiempo, no ya más cantidad de tiempo, sino más calidad de tiempo. Eso es lo que más odio de este oficio. Está ligado también al grado de éxito o de fracaso que estés teniendo con tu empresa, eso está claro. Estoy seguro que emprendedores de éxito pues pueden dedicar un tiempo muy cualitativo a sus familias, pero no es posible pensar en ello. Que tenga que llegar el momento en el que vuelva a buscar trabajo, por supuestísimo, pero no puedo pensar en ello ahora mismo. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Yerpes. Antes de nada quería felicitarte por haberte embarcado en la aventura de emprender. Estoy un poco de acuerdo, no obstante, con el comentario de Fernando Moroy. Para ser esto una escuela de negocios y un vivero de potenciales emprendedores, el mensaje ha sido crudo, pero entiendo que tampoco nos debemos llevar a engaños en qué es emprender y qué conlleva. En este sentido, para que nos sirva un poco de aprendizaje, me gustaría preguntar cuáles han sido tus mayores aciertos y también los mayores errores, y si puedes hacer también hincapié primero en los aciertos. Buena pregunta, buenísima pregunta. Me es mucho más fácil pensar en los errores que en los aciertos. Los aciertos, el principal acierto ha consistido en la propuesta de valor que lanzamos al mercado.
hemos comprobado que realmente existía esa oportunidad, que realmente existía esa necesidad y que este tipo de producto o de servicio, mejor dicho, tiene posibilidades. Eso lo demuestra que en este tiempo, en estos 7 meses de comercialización, nos hemos ganado la confianza de los mayores medios de comunicación de España. Y estamos trabajando con ellos en líneas de investigación absolutamente innovadoras que las grandes multinacionales no son capaces de abordar con ellos, ¿vale? Con lo cual, la idea estaba bien concebida y estaba bien enfocada. Hemos tenido éxito comercial, lo que comentaba un poco en la charla, de las batallas ganadas, porque nos hemos ganado la confianza de empresas muy importantes y hemos hecho estudios muy innovadores. Y también porque hemos atraído la atención de las multinacionales. Pero estamos perdiendo la guerra, porque la situación del mercado es dramática. Y yo lamento el mensaje muy crudo, pero realmente la situación del mercado es muy dura. O sea, la crisis es una crisis de una profundidad enorme. Me imagino, por supuesto, que variará por sectores, pero evidentemente la situación actual, siempre se habla que en las crisis son también oportunidades, ¿no? Y eso se oye mucho, ¿no? La crisis es una oportunidad, por supuesto que es una oportunidad, pero cuando los grifos financieros están prácticamente cortados, bueno, esa oportunidad es difícil de materializar. Errores: no haber sido capaces de tomar en consideración realmente cuál era esa profundidad de la crisis. Pensar que una estructura pequeña como la nuestra, con unas necesidades de financiación relativamente modestas, iba a ser capaz de generar ese cash flow sin excesivas dificultades, sin tener en cuenta realmente cuál era la situación en el mercado. Ese ha sido el principal error. De haber hecho un análisis más adecuado respecto de cuál era la situación real en el mercado español, hubiéramos tomado decisiones diferentes en cuanto a estrategia de acuerdos, compartir riesgos con otras empresas, buscar alianzas para abordar el mercado de una manera más robusta y con una capacidad competitiva mayor, sin duda. Y en ese sentido, yo os diría una cosa, que siempre, por supuesto, como startup, la política de alianzas tiene que estar presente en vuestros pensamientos, desde el momento en el que se empieza a diseñar la idea, el proyecto que queréis llevar a cabo. Pero en la situación en la que nos encontramos ahora mismo en la economía española, esa necesidad de búsqueda de sinergias, de alianzas, como lo queráis llamar, es absolutamente esencial. Esencial. Y ese ha sido nuestro principal error, intentar hacerlo solos, sin duda. Bueno, la verdad es que no quisiera, me parece fascinante la cantidad de preguntas que si queréis hacemos las ¿cuánto había? Tres últimas preguntas, dos preguntas últimas, porque habíamos hecho 1 hora, estamos ya en 1h30, me parece fascinante porque entiendo que os parece muy atractivo, ¿no? La verdad que me parece una experiencia, un testimonio, un poquito tal vez, sí, un poquito, que no es así, porque yo conozco un poco el tema y es más exitoso y es mucho mejor, os lo aseguro, pero que luego esta es una experiencia, sí, esta es una experiencia, nosotros como Sociedad Capital Riesgo hemos tomado incluso, o sea, que hemos sido algo de socios, también algo de pequeña alianza, o sea, que realmente me parece un testimonio realmente de una maravillosa, es decir, esto no se estudia en los libros, yo creo, ¿no? Esto no se estudia en las clases, no en los libros, ¿no? Si queréis hacemos las dos, si queréis, últimas o 3 últimas preguntas que haya para tratar de, no digo ya de la hora, que nos hemos ido a 1h30, pero para que, ¿os parece?
Venga, había una. Hola, buenas tardes. No, darte las gracias por la conferencia, porque parece que es como un poco poner los pies en la tierra, de que no es todo tan bonito, que te venden ahora lo de emprender. Bajo mi punto de vista te lo venden precioso y a mí me ha parecido interesante por ese punto de vista. Luego preguntarte dos cositas muy breves. La primera, ¿cuánto tiempo pasó desde que pensaste la idea con tu socio a que ya fue una idea real, ya que podías empezar a vender tu producto? Y señalar, si puedes, algún hito como interesante que te haya marcado de lo que ha sido toda esa trayectoria. Y en segundo lugar, desde que empezó la idea original, que me imagino sería pues en un café o en una charla o lo que fuera, hasta lo que ha sido la idea final, si ha cambiado mucho, si ha habido muchos vaivenes, ese tipo de cosas. Gracias. Pues no pasó demasiado tiempo. Al final, como os comentaba un poco en la charla, en nuestro caso, nosotros queríamos ser emprendedores, con lo cual desde hace años hemos valorado distintas ideas. Alguna pues estuvimos a punto incluso de lanzarnos, pero al final pues desistimos. ¿Qué nos llevó a apostar por esta idea? Pues realmente no sabría qué decirte. Quizás que ya el tiempo estaba transcurriendo, ya nos estábamos haciendo mayores y que era el momento de intentarlo. Cuando te planteas llevar a cabo una idea, convertirla en proyecto, yo creo que, no lo sé, pero yo creo que la gran mayoría de los emprendedores no tienen realmente muy claro si eso va a ser exitoso o no. No lo tienen claro. Saben que, principalmente porque se requiere un contacto real con el mercado, se requiere, por supuesto, que la tecnología entregue lo que tú quieres que entregue, se requiere que en ese tiempo no haya movimientos en el mercado o en el sector que invaliden lo que estás pensando. Es complicado, pero te lanzas. Dices, vale, es el momento, me parece una idea adecuada, vamos a desarrollarla, la vamos a desarrollar hasta el punto de intentar ver si conseguimos financiación. Si conseguimos financiación, nos metemos todos nuestros ahorros aquí y vamos a intentar levantar este proyecto. En concreto, en nuestro caso, transcurrió aproximadamente en esa búsqueda de financiación pues unos 6-7 meses, escritura del plan de negocio varios meses anteriores, desarrollo de la idea, el proyecto de desarrollo pues año y medio. O sea, pero bueno, realmente ahí no hay tiempos fijos. Depende de la idea, depende de la necesidad de financiación que tengas, eso va a influir mucho en la capacidad que tengas, pero no sé si he contestado a la pregunta. Vale. Hola, mi nombre es Gabriela. En principio, como ya te han dicho algunos compañeros, muchas gracias por venir a compartir tu experiencia, nosotros que estamos queriendo seguir tus pasos. Mi pregunta era en el sentido que hay muchísima gente que tiene muy buenas ideas, pero es bien sabido que necesitas encontrar a la persona adecuada para que tu idea tenga una salida final. Yo quería saber si tú, cuando iniciaste tu proyecto, ¿tenías más o menos previsto un canal por donde podría salir la idea, o fue como decía David, a puerta fría, me parece, que tenías la idea y luego tuviste que venderla sin tener mucha idea de con qué personas tenías que tratar? Bueno, quería saber esto. Gracias. Vale, aquí hay dos circunstancias muy distintas que se pueden dar. Por un lado, puedes tener la suerte de que la idea que finalmente quieres llevar a cabo te resulta conocida o trata sobre algo que conoces en profundidad. En nuestro caso no era así, ¿vale? Ni Luis ni yo teníamos conocimiento alguno sobre el mercado de investigación de mercados. No conocíamos en absoluto ese mercado. Simplemente nos basábamos en intuiciones que, como digo, hemos tenido la suerte o el acierto de que fueran correctas. Entonces, en esa situación donde tú no eres
prescriptor en el mercado, no tienes voz, no te conoce nadie. Evidentemente, para ese lanzamiento comercial, necesitas probablemente que en tu empresa incorporar alguna persona que tenga ese reconocimiento, que pueda prescribir, que pueda hablar con autoridad respecto de este producto que estás lanzando tan innovador. ¿Vale? Si tienes la suerte de que la idea te es absolutamente conocida y propia, en cuanto a que, bueno, pues a lo mejor has estado trabajando, como ayer en el foro de inversión, bueno, la verdad es que el foro de ayer había un nivel increíble, unas ideas fantásticas. Bueno, pues había una de las empresas, era una persona que había trabajado muchísimo tiempo en Tuenti como ingeniero en Tuenti y que ahora pues había lanzado una idea que tenía que ver con redes sociales. Cambia completamente el panorama, porque evidentemente tu papel comercial, ya no solamente tu papel de definición tecnológica, tu papel comercial puede ser mucho más activo. ¿Vale? Entonces, ahí depende. Desde luego, cuando estás hablando de innovación, tienes que buscar cierta autoridad, alguien que diga, que prescriba que eso, que es nuevo, realmente tiene el valor diferencial que tú estás vendiendo. ¿Vale? Y eso lo tienes que conseguir de alguna manera, a través de publicaciones, de congresos, que de alguna manera certifiquen que tu idea es absolutamente innovadora, a través de personas que trabajen en tu empresa y que tengan esa capacidad de esa autoridad en el mercado. ¿Vale? Si tú no la tienes porque lleves 20 años trabajando como directivo en una empresa de una agencia de viajes y montes un portal de viajes en Internet. En cuanto a las ideas, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay ideas maravillosas y yo os recomiendo, porque al final estos foros de inversión, algunos de ellos yo entiendo que son foros un poco también, entre comillas, abiertos, y si no, intentar colaros en algún foro de inversión de estos, porque son fascinantes. El ver en muy poco espacio de tiempo, porque el formato de los foros es, pues las empresas que sean, 5, 10, 15, 10 minutos cada una, vende tu proyecto, que te hagan alguna pregunta y siguiente, todo muy rápido. Pero realmente es fascinante ver la creatividad del emprendedor español, fascinante, y cómo las cosas que se están haciendo con muy pocos medios. Es una fuente de inspiración, total. Si queréis ser emprendedores, la mejor fuente de inspiración posible es probablemente este tipo de eventos donde escucháis a emprendedores vendiendo sus proyectos a posibles inversores. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Aníbal. La verdad que se nos ha ido, hemos casi más de hora y media, ¿no? O sea, es que realmente ha sido, yo creo que realmente fascinante. Insisto, es un testimonio desde una realidad, desde un bajar a tierra que decía alguien también por ahí, que desde luego creo que esto no es fácil de obtenerlo en un aula o incluso con un libro, ¿no? Os damos muchas las gracias porque nos hayáis acompañado, y especialmente a ti, Aníbal, porque nos hayas acompañado, nos hayas dado tu visión y nos hayas, bueno, pues de alguna manera ilustrado con todo este proceso, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a todos.